A continuación resolveremos este problema que es parte de la materia de máquinas eléctricas. En este caso vamos a hablar de generadores y el problema nos dice lo siguiente. Un generador de corriente directa con excitación shunt o derivación tiene una resistencia de armadura Ra igual a 0.02 ohms a 600 revoluciones por minuto. Obtener su curva de magnetización de la siguiente tabulación. Aquí tenemos la tabulación que en la parte de arriba tenemos los amperes y en la parte de abajo su correspondiente voltaje generado, EA, en volts. Ahí tenemos que 1 ampere, 23 volts, 2 amperes, 45 volts y así hasta llegar al máximo que es 7 amperes con 126 volts. Y bueno, pues el problema, la primera parte nos pide la corriente total que suministra esta máquina, que está representada por la IL. Aquí la podemos observar que se encuentra en esta ecuación, que es la IA menos la IF. Pero lo que haremos será encontrar esos valores, ya que el problema no nos da. Pero aquí tenemos estas ecuaciones con las que nos vamos a apoyar. Aquí tenemos que IF, que se encuentra aquí arriba en la ecuación con la que obtendremos la corriente total, dice que es el voltaje en terminales sobre la resistencia de campo. Entonces, como ya tenemos estos dos valores, tenemos el VT, que es 120 volts, y la RT, que son 15 ohms. Entonces los sustituimos y tenemos aquí la división, que es de 120 volts sobre 15 ohms. Esto nos da un resultado de 8 amperes, que es nuestra IL. Y bueno, como tenemos que obtener el IL, que es esta fórmula de aquí, IL igual a IA menos IF, aquí ya obtuvimos la IF, que aquí la tenemos que es 8 amperes. Ahora nos resta encontrar la IA. La IA la encontramos en esta ecuación, por lo tanto despejamos la IA de esta ecuación que le pertenece a VT, y la despejamos y nos queda de la siguiente manera. Nos queda IA igual a menos VT más EA sobre la RA. Entonces sustituimos los valores que ya tenemos, que aquí tenemos menos 120 volts, que lo sacamos de acá del problema, que es el mismo valor, pero con signo negativo, porque lo hemos pasado al otro lado. Entonces tenemos que IA es igual a menos 120 volts más el EA, que aquí en este caso es 126 volts, porque es el que le pertenece aquí a la tabla, porque obtuvimos 8 amperes en la IF, entonces en el voltaje inducido le pertenecen 126. Entonces ya lo ponemos, lo sustituimos, el EA, aquí tenemos 126 volts, y lo dividimos sobre la resistencia que nos dio el mismo problema, que es de 0.02 ohms. Entonces ahí tenemos que la IA es igual a 300 amperes, y ya solo nos queda hacer la simple resta, que es la IA menos la IF. Aquí ya la tenemos resuelta, que es IL igual a 300 amperes, que es lo que nos dio la IA, menos los 8 amperes que nos resultó de la IF, y nos da un resultado de 292 amperes, que es el primer resultado, el primer inciso que nos pide, que es la corriente total. Ahora pasamos a resolver el inciso B del mismo problema, el cual nos dice la nueva corriente total, o sea, vamos a calcular la nueva corriente total, que es la corriente de carga IL, suministrada si la velocidad ahora es 700 revoluciones por minuto. O sea que ya aumentaron 100 revoluciones. Y aquí el problema igual nos da el voltaje en terminales y la RF, que es la resistencia de campo, que ya tenemos diferentes valores. Tenemos ahí 144 y la RF en 18 ohms. Entonces lo que hacemos es encontrar primero lo que ya tenemos, que es el VT y la RF. Entonces aquí la tenemos, que ya podemos obtener nuestra corriente de excitación. Entonces lo que hacemos es sustituirla. Aquí tenemos IF igual a 144, que es este de aquí arriba, sobre la resistencia de 18 ohms. Y nos da un valor de 8 amperes, como en el caso anterior. Si observamos el problema anterior en la parte donde calculamos la IA, pusimos el EA, que le correspondía a nuestro valor, que era 8 amperes, nos correspondían 120 volts, entonces sustituimos por 120 volts, 126 volts. Pero en el caso nuevo que tenemos, que es en donde tenemos una velocidad diferente, ahora es 70 revoluciones por minuto.
se utiliza una relación que aquí la podemos observar, esta subrayada, esta que está aquí, que nos dice que es EA igual a la constante K por el flujo magnético residual por la velocidad. Y pues esta relación le corresponde a todas las máquinas eléctricas, donde K es una constante de la máquina, esta K, que depende del número de polos de ramas en paralelo y de los conductores inducidos. Y pues de esta fórmula se deduce de la siguiente manera. Ahí tenemos el voltaje inducido del inciso B sobre el voltaje inducido del inciso A es igual a K por el flujo magnético del inciso B, el flujo magnético residual del inciso B por la velocidad sobre la constante K por el flujo magnético residual, pero ahora del inciso A, por la velocidad del inciso A. Entonces, aquí como K es la misma constante arriba y abajo, aquí la eliminamos y nos queda de esta manera. Nos queda el flujo magnético del B por la velocidad sobre el flujo magnético del A por la velocidad. Y bueno, ya que hemos deducido hasta esta parte, notamos que tanto en el inciso A como en el inciso B, la corriente de excitación nos dio 8 amperes. Entonces, esto quiere decir que sobre el flujo magnético residual está actuando la misma corriente, por lo tanto, estos son iguales. Y ya dado esto, en la ecuación, en la función, se elimina de los dos lados, o sea que nos quedaría de esta manera. Nos queda EA2 sobre EA1, que es igual a la velocidad del inciso B sobre el inciso A. Y ya teniendo eso, ahora vamos a despejar, el EA2. Aquí nos queda, porque como está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Ahora va a multiplicar a la división que tenemos aquí arriba, entonces el EA1 pasa multiplicando y nos queda de esta manera. Y ahora lo que nos resta sería hacer la sustitución. Aquí vemos que EA2 aquí nos da igual a 126 volts, que es el voltaje inducido, el del inciso A, por la división de la primera velocidad, que fue la que tenemos en este problema, que son 700 revoluciones por minuto, sobre la velocidad anterior, que fueron 600 revoluciones por minuto. Y esta nos da como resultado 147 volts. Y ahora sí ya volvemos a utilizar las fórmulas, las fórmulas que tenemos al inicio, que es la de la IA. Aquí tenemos que es menos VT más EA sobre la RA, que fue la fórmula que despejamos la IA, dado que esta fórmula primero estaba en función de VT, o sea, VT igual a lo que es, pero la hemos despejado para obtener nosotros la IA, para después obtener nuestra IL. Entonces ya sustituimos los valores, tenemos aquí IA igual a 144, que fue el voltaje en terminales que tenemos, en el que el problema no nos da, más el voltaje inducido, que es el que acabamos de sacar. Entonces ya lo dividimos sobre la resistencia, que fue 0.02, y nos da como resultado la IA es 150 amperes. Y como último paso ya solo nos queda hacer la diferencia para sacar nuestra IL, que es la corriente total que nos pide el problema. Entonces aquí ya sustituimos los valores, que es IL igual a IA menos IF, que la IA es 150 amperes menos los 8 amperes que nos dio la IF. Y esto nos da como resultado la IL del inciso B, que son 142 amperes.
Y bueno, pues aquí hemos llegado ya al resultado que nos ha pedido el problema. Ya tenemos el primer resultado que nos dio la IL, que fue los 192 amperes del inciso a 600 revoluciones por minuto, y aquí tenemos a 700 revoluciones por minuto.